Paz de Cristo, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros y que su presencia descienda sobre cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Primeramente, permíteme darte la bienvenida este día a la casa del Señor. Gloria a Dios. Este es el día que el Señor hizo para que tú y para que yo nos reuniéramos en su nombre y le diéramos a Él toda la alabanza y toda la gloria. Gloria al Señor. Primeramente vamos a presentarnos delante del Señor en una oración para que sea su Santo Espíritu quien tome el control de este culto de alabanza y adoración a su santo nombre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, contrito y humillado, con un corazón, Señor, que rebosa, Señor, de ganas de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este culto de alabanza, Señor, y adoración a tu nombre. Te pido, Señor, por los que vienen en camino, Señor, que seas tú con ellos, Señor, y que los traigas con bien, Señor, para que podamos juntamente, Señor, alabar y glorificar tu dulce nombre, Señor. Te pido por este servicio, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, tomando el control de todo lo que hagamos este día, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Ahora, Señor, atamos y reprendemos, Señor, toda potestad, Señor, todo lo que se quiera levantar en contra de tu iglesia, Señor, lo echamos bajo tierra, Señor, y lo lanzamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y a ti sea toda la honra, Señor. Bendice este lugar, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, y venga y llene cada corazón, Señor, hasta que rebosen de tu presencia, Señor. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no comenzamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Abre tu corazón a Él. Ante su trono está amor.
Gloria al Señor. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Le voy a dar lectura en Éxodo 29, 42 y 43. Gloria al Señor. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel. En el lugar será santificado con mi gloria. Gloria al Señor. Este lugar está lleno de la gloria del Señor. Este lugar está lleno de su presencia. Gloria al Señor. Vamos a seguir alabando y glorificando su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tu presencia estamos de guerra, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran Dios. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada. Dios somos, tu iglesia clama hoy,
Señor de un aplauso más fuerte? ¿Por qué no se lo da, hermano? Gloria al Rey, porque Él vive para siempre. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice en Salmo 139, del 1 al 18. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento me es demasiado, maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, ni la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí, de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gloria al Señor. Qué grande es, maravilloso es el amor de Dios, que te acompaña desde tu nacimiento hasta el día que el Señor tiene determinado para que sean tus días contados en esta tierra. Es glorioso el nombre del Señor y es grande su poder, y es por eso que a Él le damos la gloria y le damos la honra este día, porque este día es el día que el Señor hizo para que nos reuniéramos en su nombre y le diéramos a Él toda la gloria y toda la honra. Gloria al Señor, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice en Mateo 25, 1 al 13. Este día, esta liturgia, yo le quise llamar el título: listos para nuestro encuentro. Gloria al Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomadas sus lámparas, salieron a encubrir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomado sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al Señor. Mi consejo para el pueblo de Dios es que debemos estar preparados cada día de nuestras vidas para ese maravilloso encuentro, para ese día glorioso que todos los cristianos estamos esperando, porque eso es lo que esperamos los cristianos. Muchos allá afuera se afanan y se preocupan de qué pasará, de qué se irá a hacer del mundo, o de qué irá a hacer de las personas, de tu trabajo, o si irás a tener que comer o no irás a tener que comer. Pero tú no te preocupes por eso. Tú preocúpate por prepararte, porque el día glorioso del Señor está cerca. Gloria al Señor, porque no entramos en ese momento de intimidad con el Señor, en ese momento de adoración en el que podemos expresarle nuestro sentir y en el que podemos entregarle lo que traigamos este día, nuestra ofrenda de labios que traemos este día para Él, dándole a Él toda la gloria y toda la honra, porque solo Él la merece. Gloria al Señor, gloria a Dios. Totalidad a ti. Tómame
¿Por qué no le das ese aplauso más fuerte? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así le voy a dejar el lugar a quien corresponde, y mi deseo es que el Señor los guarde y los proteja siempre, y que su santa presencia vaya siempre con ustedes a donde quiera que vayan. Gloria al Señor. No sé quién va a tomar el lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, paz de Cristo, hermanos. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Darle la honra y la gloria, ¿verdad? Hemos dicho, ¿verdad? Aprovechen los tiempos que estamos aquí, ¿verdad? Los tiempos, vivimos tiempos inciertos, tiempos difíciles, ¿verdad? Donde no sabemos hasta qué tiempo vamos a poder reunirnos, o alguien de nosotros enferme y ya no podemos estar aquí, ¿verdad? Disfrute a lo máximo la presencia de Dios, ¿verdad? Es hermoso venir con esa hambre de la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando venimos todos con esa hambre, ¿verdad? La presencia de Dios baja y desciende sobre nosotros, ¿verdad? Disfrute la presencia de Dios, ¿verdad? Y así como están de pie, ¿verdad? Le voy a pedir a los cirujías, ¿verdad? Que pasen para recoger nuestra ofrenda, ¿verdad? Y mientras los músicos entonan un canto, vamos a recoger la ofrenda. Eres tú la única razón de adoración. Eres tú la esperanza que nadie quiero, Jesús. No tiene fin esa unidad.
así como están de pie, hermanos, si pueden, abren su Biblia, por favor, ¿verdad? En 2 de Samuel 6, capítulo 6, versículos 10 y 11. 2 de Samuel 6, 10 y 11. Los músicos le pueden pasar, gracias. 2 de Samuel 6, 10 y 11. Ya lo tenemos todos. Voy a leer, vamos a empezar desde el 1 al 11. Dice 2 de Samuel 6, 1 al 11. Dice: y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nazcón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes trompezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso hacer traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Hasta ahí, ¿no? Y permítame hablarles solamente unos minutos acerca del tema, ¿verdad? La bendición de Obed-edom, ¿verdad? Y vamos antes de que se siente, vamos a orar, ¿verdad? Incline su rostro y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que hable en nuestras vidas, que su palabra llegue a nuestros corazones, Señor, ¿verdad? Que caiga en buena tierra la palabra, la semilla, ¿verdad?, y dé fruto al 100%. Señor Padre Santo, una vez más venimos ante su presencia, Padre, dándole la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por medio de todas las alabanzas, Señor. Hemos venido para alabarle y glorificarle y exaltar su nombre, Dios. Venimos pidiendo su presencia cada vez, Señor. Necesitamos hoy más que nunca esta presencia suya, Dios, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor, que nos cubra, que nos ayude, Dios. Le pedimos que bendiga su palabra, Dios, que haga, Señor, que penetre los corazones, que sane al herido, Señor, que rompa cadenas, liberte al que está cautivo, Dios. Le pedimos que bendiga toda la palabra, Señor, que me ayude, me dé la fuerza, Señor, para expresar su palabra, que sea su voluntad, Dios, todo lo que hable, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? El arca del pacto, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Una historia un poquito larga, ¿verdad? Acerca de todo esto, lo puede encontrar primera, segunda de Samuel, ¿verdad? En Crónicas, primera de Crónicas, se encuentran estas historias, ¿verdad? Todas estas son algunas de mis historias favoritas, ¿verdad? Con David y todo ello, ¿verdad? Son historias geniales que lo podemos usar para nuestras vidas, ¿verdad? Lo que Dios hizo a través de ellos. Y aquí, ¿verdad? En el versículo 6, ¿verdad? Vemos que David acababa de tomar su reinado, ¿verdad? Y quería llevar el arca de regreso a Jerusalén una vez más. Pues la historia dice, ¿verdad?, que el arca fue capturada por muchos años, ¿verdad? Estuvo el tiempo del campo de los enemigos, de los filisteos,
Y Saúl, ¿verdad? Nunca, cuando él se hizo rey, nunca se preocupó por el arca del pacto de Jehová, ¿verdad? Él siempre fue rey, pero nunca buscó traer el arca hasta que David tomó el reinado, ¿verdad? Y para entenderlo un poquito, ¿verdad? Quisiera regresarme, ¿verdad? Desde Éxodo, ¿verdad? Levítico, son los libros, ¿verdad? Que a veces no nos gusta leer mucho, ¿verdad? Pero ahí vienen muchas instrucciones, muchas leyes, mucho para entender, mucho acerca del tabernáculo, acerca de lo futuro, ¿verdad? Es bueno entender, conocer, leer todos esos libros y entenderlo, ¿verdad? Y ahí habla, ¿verdad? Acerca de los mandatos que el Señor les había dado, acerca del arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto era un cofre sagrado, ¿verdad? Y hemos hablado un poco acerca del tabernáculo. Era un cofre sagrado, ¿verdad? Hecho por mandato de Jehová a Moisés, ¿verdad? Y le había dado instrucciones específicas de cómo se debía haber construido, cómo se debía haber transportar y todo, cómo se debía manejar ese tabernáculo, ¿verdad? Era algo que un cofre más o menos que medía de 4 pies por 2, ¿verdad? Por 2 de ancho, 2 de alto más o menos. Dice que era de madera de acacia y estaba revestido de oro puro por dentro, tal como por fuera, ¿verdad? Se cubría ese oro macizo, ¿verdad? Tenía un querubín de cada lado, ¿verdad? El cofre por encima tenía un querubín que sus alas tocaban. Los querubines estaban uno frente al otro con los rostros inclinados hasta la cubierta y las alas extendidas cubriendo el arca, ¿verdad? Y tenía anillos, ¿verdad? En cada esquina donde se insertaban las varas, ¿verdad? Para que poder ser transportado, ¿verdad? El arca de Dios, ¿verdad? Y como les decía en Éxodo, Levítico, pueden encontrar todo eso, ¿verdad? El Señor les dio las instrucciones específicas de cómo debía haber sido construido específicamente, ¿verdad? Las dimensiones y todo, la madera, el material que se tenía que usar. Y también decía, ¿verdad? Que se tenía que ser solamente transportada por los levitas, el linaje escogido por Dios, ¿verdad? Para transportar el arca, ¿verdad? Ellos eran los únicos que podían tocar y transportar el arca, ¿verdad? El tabernáculo, ¿verdad? Se encontraba en el lugar santísimo, ¿verdad? Si usted conoce el lugar, ¿verdad? El tabernáculo, ¿verdad? Se ha estudiado un poquito, ¿verdad? El tabernáculo estaba dividido en 2, ¿verdad? Y bueno, en 3, algunos dicen, ¿verdad? Y estaba en el lugar interior, ¿verdad? En el lugar santísimo, ahí se encontraba, ¿verdad? El tabernáculo, el arca del pacto, ¿verdad? Y solamente una vez al año, ¿verdad? El sumo sacerdote podía entrar. Solamente era el único que podía entrar, ¿verdad? Una vez al año a ese lugar, al lugar santísimo, una sola vez al año en el día de la expiación, ¿verdad? Solamente era él el único que podía entrar, ¿verdad? Y era un artefacto, una pieza muy sagrada, ¿verdad? Porque el Señor había prometido que por ahí él iba a habitar, ¿verdad? Y él iba a hablar con Moisés, ¿verdad? Con su pueblo, con los sacerdotes a través del arca del pacto, que significaba la misma presencia de Dios, ¿verdad? Hoy lo podemos mirar como cuando hablamos del arca del pacto, tipifica, haz de cuenta, la misma presencia de Dios. Y eso era solo para que entendieran un poquito qué es el arca. No sé qué tan si todos sepan o no, ¿verdad? Pero a través de la historia, ¿verdad? Y luego vamos a Samuel, ¿verdad? Las historias de Samuel, y vemos que en el tiempo del sacerdote Elí, ¿verdad? Dice que escaseaba la palabra de Dios en el tiempo del sacerdote, ¿verdad? Y era sacerdote Elí, ¿verdad? Pero no había palabra de Dios. Y dice que tenía 2 hijos, Omni y Finés, que eran hombres impíos. Dice, ellos hacían todo clase de mal, ¿verdad? Delante del templo, ¿verdad? Ellos, todo lo que hacían, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová, ¿verdad? Pues ellos tomaban de los sacrificios que eran para Jehová, ellos tomaban de ahí y comían, ¿verdad? Era parte para los sacerdotes tomar cierta parte, ¿verdad? Pero ellos tomaban aún más de lo que les tocaba, ¿verdad? Y hacían todo eso y dice que hacían que la gente, dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, ¿verdad? Hacían que toda la gente menospreciara las ofrendas, porque conocían a esos sacerdotes, ¿verdad? Que no llevaban
no hacían conforme a la palabra de Dios. Se dice, ¿verdad?, que ellos, los hijos de Eli, ¿verdad?, también se dormían con las mujeres, ¿verdad?, que velaban a las puertas del tabernáculo, ¿verdad? Y hacían muchas cosas los hijos de Eli, ¿verdad? Y dice que Eli nunca les estorbó para hacer todo eso, ¿verdad? Y a través de la historia, ¿verdad?, dice que estando un día el pueblo de Israel en batalla con los filisteos, dice que Israel fue vencido, ¿verdad? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios escogido, ¿verdad? Y Dios siempre lo respaldaba cuando ellos obedecían a la palabra de Dios. El Señor iba y peleaba delante de ellos y los vencía, ¿verdad? Pero en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios y no había mucha presencia de Dios, ¿verdad? Y ellos, los filisteos, se levantaron y pelearon contra el pueblo de Israel y Israel fue vencido porque escaseaba mucho la palabra de Dios, no había presencia de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y como que los del pueblo de Israel tomaron fuerzas y pusieron a pensar, ¿verdad? Y dijeron, traigamos a nosotros el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, ¿verdad? Porque ellos conocían que el arca del pacto era la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y ya lo habían hecho antes, ¿verdad? En medio de la batalla traían el arca del pacto y Jehová peleaba por medio de ellos, ¿verdad? Ellos eran vencidos a través de diferentes circunstancias. El Señor los ayudaba a vencer su lucha, su batalla, ¿verdad? Dice, pero esa vez no sucedió así, ¿verdad? Ellos trajeron el arca y otra vez fueron vencidos. La segunda vez que trajeron el arca y quisieron pelear otra vez con los filisteos, fueron vencidos una vez más, ¿verdad? Y digo, esta vez no sucedió como las veces pasadas, ¿verdad? Dios no los libró, dice, porque Dios no respalda a aquellos que profanan la santidad de su presencia, ¿verdad? Él es un Dios santo que ocupa ser llevado en santidad con todo lo que se hace, ¿verdad? Y queremos vivir nuestras vidas recibir todas las bendiciones, ocupamos vivir conforme a la palabra de Dios, a sus órdenes y sus estatutos. Dice que los filisteos capturaron el arca, ¿verdad? Y la llevaron a la ciudad de Asdod, ¿verdad? Era una ciudad de los filisteos. Dice que la metieron en el templo de Dagón, ¿verdad? Dios de los filisteos. Era un dios pez, ¿verdad? Era el dios de los filisteos, ¿verdad? Dice, pero al meter al arca del pacto de Jehová, ¿verdad?, en el templo de Dagón, ¿verdad?, el siguiente día dice que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, ¿verdad? Porque como mi Dios no hay otro Dios, ¿verdad? No hay otro Dios como el que se pueda estar delante de Jehová, ¿verdad? El arca dice que Dagón estaba postrado y quizás lo levantaron, ¿verdad? Y pues no sabían qué había pasado, solamente lo levantaron y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al siguiente día, ¿verdad?, otra vez Dagón estaba postrado en tierra, pero esta vez con sus manos y su cabeza cortada, ¿verdad?, sobre el umbral de la puerta, ¿verdad? Así cayó y fueron cortados, ¿verdad? Como le decía, porque no hay quien se pueda estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice que después de eso, ¿verdad?, el Señor los hirió, ¿verdad?, todo el pueblo de Asdod con tumores, ¿verdad? Y todo el pueblo fue herido y murieron muchísimos porque el arca del pacto era diseñada para estar, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, ¿verdad?, con su pueblo escogido. Y ellos fueron heridos con tumores y dice que mucha gente murió, ¿verdad? Y pues ellos ya no sabían qué hacer. Pasaron el arca a la ciudad de Gat, otra ciudad de los filisteos, ¿verdad? Eran 5 ciudades principales ahí con los filisteos, y la pasaron a la ciudad de Gat, ¿verdad? Y Gat también fue herido con tumores, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Hubo mucha matanza también ahí con los de Gat, ¿verdad? Y los de Gat también dijeron, vamos a pasarla a la ciudad de Ecrón, ¿verdad? Pero cuando escucharon los de Ecrón, ¿verdad?, como que ellos ya sabían ya habían escuchado que el arca del pacto, ¿verdad?, donde llegaba traía muerte, traía consecuencias, ¿verdad?, traer el arca del pacto a su ciudad. Y pero ellos ya habían escuchado, ¿verdad? Y ellos dijeron, devolvamos el arca a Israel, ¿verdad?
así a su lugar donde debe de estar, ¿verdad? Ellos se pusieron entre ellos, ¿verdad? Y consultaron con los sabios de ahí de ellos y dijeron, ¿verdad? Preguntaron que cómo le harían, le construyeron un carro nuevo, ¿verdad? Jalado por 2 vacas, ¿verdad? Y fueron y regresaron el arca, ¿verdad? Y el arca estuvo en tierra de los filisteos 7 meses. Dice que duró con los filisteos ahí 7 meses, ¿verdad? Y después mandaron el arca al territorio de Israel, ¿verdad? Al lugar de Israel, al lugar de Bet-Semes. Dice, pero que ellos miraron dentro del arca y también murieron muchos de ellos, ¿verdad? Pues decía que en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y quizás no había mucho conocimiento porque la palabra escaseaba y no sabían cómo tratar la presencia de Dios, y tocaron el arca, ¿verdad? Y fueron muertos, aún siendo el pueblo de Israel, pero era establecido que solamente, ¿verdad? Nadie podía mirar dentro del arca, ¿verdad? Y era específico quién podía tocar el arca, ¿verdad? Solamente los levitas. Pero como escaseaba mucho la palabra de Dios en aquellos tiempos, quizás no tenían ese conocimiento, ¿verdad? De cómo se debía tratar el arca de Dios, ¿verdad? Y ellos en sí dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo, ¿verdad? ¿Quién podrá estar así con este Dios, ¿verdad? Después ellos la mandaron a Kiriat Jearim, a casa de Abinadab, ¿verdad? Donde ahí duró 20 años el arca del pacto, ¿verdad? En casa del sacerdote Abinadab, ¿verdad? Y su hijo Eleazar. Y dice que estuvo ahí 20 años, ¿verdad? Después se levantó Samuel, ¿verdad? Y él fue el que les dijo, ¿verdad? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, él os librará de la mano de los filisteos, ¿verdad? Y se levantó el profeta Samuel, ¿verdad? Y él les dijo lo que tenían que hacer, volver el corazón hacia Dios, ¿verdad? Y quitar todos los dioses ajenos y servir a Dios de corazón, ¿verdad? Y el Señor dice que el Señor pelearía por ellos una vez más y los libraría. Y así fue, ¿verdad? Israel obedeció a la palabra de Jehová, los libró, porque los filisteos habían una vez más ido a pelear contra Israel, ¿verdad? Y temieron, y Samuel les dio esa palabra y ellos obedecieron, quitaron todos sus dioses y siguieron los consejos de Samuel, ¿verdad? Y Jehová los libró de esa batalla, ¿verdad? Y después de la historia, ¿verdad? Saúl es proclamado rey, pero como les decía, Saúl nunca, en todo su reinado, nunca buscó el arca de Dios, ¿verdad? Que significa la presencia de Dios, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Él en su muerte buscó adivinas, ¿verdad? Que buscaran la presencia, porque no había, el Señor ya no hablaba con él, ¿verdad? Y buscó adivinas, alguien que le diera cierta palabra, cierta confianza, ¿verdad? Y así murió Samuel, ¿verdad? Pero cuando David fue proclamado rey, dice que una de las primeras cosas que él buscó fue traer el arca de Jehová a su casa, ¿verdad? Amén, dice que el rey David decide trasladar el arca del pacto a Jerusalén, ¿verdad? David reúne a todos los escogidos, cantores, levitas, sacerdotes para traer el arca con gran gozo. Pero en el camino, ¿verdad? Cuando los bueyes trompezaban, dice que Usa extendió su mano para sostener el arca y el furor de Jehová se extendió y Usa cayó muerto, ¿verdad? Y David temió aquel día y dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y ahí fue donde la llevó a la casa de Obed-edom, ¿verdad? Cuando David se decide, ¿verdad? Traer el arca del pacto, ¿verdad? Él reúne a todos los cantores, levitas, sacerdotes, ¿verdad? A hacer una fiesta grande, ¿verdad? Eran miles de gentes, ¿verdad? Para traer el arca. Van todos ahí a la casa de Abinadab para traer el arca. Pero en el camino de regreso dice que Usa extendió su mano porque los bueyes tropezaban y el arca como que tambaleaba un poco, ¿verdad? Y él extendió su mano para sostener el arca. Pero Jehová... Dice que el furor de Jehová se extendió y Usa cayó muerto, ¿verdad? Al instante, otra vez, porque no conocían la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra escaseaba y no debían tocar el arca de Dios, ¿verdad? Era solamente los levitas que podían bajar el arca de Dios, ¿verdad? Y con instrucciones específicas.
Dice, y David fue como temió, ¿verdad? Por primera y única vez, me parece que temió, ¿verdad? Y él dijo en su corazón, dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová, ¿verdad? Si ha matado a uno de los sacerdotes, ¿verdad? Y ahí fue donde la llevó a casa de Obed-edom, ¿verdad? Obed-edom era un personaje, quizás no se habla mucho dentro de la Biblia, ¿verdad? Es alguien que se pasa muy rápido, lee los versículos y se pasa muy rápido, ¿verdad? Pero Obed-edom es un personaje que nos trae mucha enseñanza para nuestras vidas, ¿verdad? Obed-edom dice que era de la ciudad de Gad, ¿verdad? De los filisteos, era filisteo Obed-edom, ¿verdad? Después dice ahí en 2 de Samuel, si lee la historia, dice que fue una de las ciudades que pertenecieron a David, ¿verdad? Pero Obed-edom era de esa ciudad, de la ciudad de Gad, ciudad del gigante Goliat, ¿verdad? Todos conocen la historia, ¿verdad? Cuando David mata al gigante de Goliat, ¿verdad? Pues Goliat era de la ciudad de Gad, ahí mismo de donde era Obed-edom, ¿verdad? Y Obed-edom dice que era de esa ciudad, ¿verdad? Pero ¿por qué fue bendecido Obed-edom en 3 meses, ¿verdad? Y Abinadab no en 20 años. El arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab, ¿verdad? Dice que 20 años y nunca fue bendecido, no se nota nada de lo que hicieron, ¿verdad? Ellos, que fue de ninguna manera sobresale en la Biblia, ¿verdad? Dice, pero estando en la casa de Obed-edom solamente 3 meses, dice que fue bendecido él, su familia y toda su casa, ¿verdad? ¿Y a qué se viene esto, verdad? Es el corazón, ¿verdad? Cómo tratamos el arca, la presencia de Dios, ¿verdad? Ocupamos estar entendidos de lo que dice la palabra de Dios, obedecer a su palabra, obedecerla con temor y temblor, ¿verdad? Y hacer su voluntad en todo lo que hagamos, decía el pastor, el obispo, ¿verdad? El viernes, amén. Todo lo que haces, ¿verdad? Si conoces mucho, pero no haces su voluntad, no lo haces, no lo practicas, de nada sirve, ¿verdad? Amén, aleluya. Y eso es lo mismo, ¿verdad? Quizás Abinadab, ¿verdad? En su vida, él conocía, era un sacerdote, ¿verdad? Pero él no practicaba quizás su sacerdocio como debía. Él y sus hijos después, ¿verdad? Que los hijos era Usa y Ayo que iba con el arca, ¿verdad? Y Usa fue el que tocó el arca. Eleazar, ¿verdad? Abinadab, su hijo Eleazar, y los hijos de Eleazar era Usa y Ahío, ¿verdad? Y quizás en su casa no hubo enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos no conocían la palabra, no conocían que no se debía tocar el arca de Dios, ¿verdad? Pero Obed-edom la trató con una manera diferente, ¿verdad? Quizás él preparó su casa, preparó su hogar, así como nosotros debemos de preparar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, limpiar todo lo que nos estorba para recibir la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque la presencia de Dios es una presencia de Dios santa y pura, ¿verdad? Que se debe tratar con todo respeto, sí, ¿verdad? Con toda reverencia, sí es la palabra que buscaba, ¿verdad? Con toda reverencia se debe tratar la presencia de Dios, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, ¿verdad? Venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Y si participamos, queremos hacer, ¿verdad? Ocupamos vivir nuestras vidas al máximo para la presencia de Dios, ¿verdad? Que no solamente sea parte de nuestras vidas, sino que Él tome el control de nuestras vidas en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en nuestra vida diaria, en nuestra escuela, en nuestros trabajos. El Señor debe ser el centro de nuestras vidas, no solamente cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Querer y recibir sus bendiciones de Dios, sino preparar nuestra casa, nuestro templo, todo el día, toda la semana, todo el tiempo, nuestro corazón dedicado a la presencia de Dios, ¿verdad? Dice, el tema es el corazón de las personas receptoras de la presencia de Dios. Y pues si recordamos, ¿verdad? La palabra del sembrador, ¿verdad? Que hay 4 tipos de corazones, ¿verdad? Uno es el que escucha la palabra del reino sin entenderla. Dice, si no hay un deseo intenso de tomar la palabra, entonces viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino o sobre el camino. Dice, el diablo es el ladrón y sabe cómo neutralizar la palabra. El segundo es el sembrado en terreno pedregoso y significa al que escucha y acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando
viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe, hace de piedra robar a otros la tierra, ¿verdad? Y dice, lo sembrado, el tercero es lo sembrado que cae en zarzas. Significa que al escuchar la palabra, por los afanes, preocupaciones, la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril, y en un mundo donde las zarzas ahogan el trigo, ¿verdad? El cuarto es sembrado en tierra buena. Significa que escucha la palabra y la guarda en su corazón como tesoro. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios, ¿verdad? Ocupamos tratarla en nuestro corazón, ¿verdad? A veces viene a nosotros y hay quizás un deseo intenso en nuestra vida de tomar la palabra, pero viene el maligno, ¿verdad? Y al salir, quizás ya el domingo, hoy mismo en la noche, ¿verdad? Ya nos robó la palabra, nos robó el gozo, nos robó lo que el Señor tenía para nosotros, ¿verdad? Y el segundo es el sembrado en terreno, ¿verdad? Que significa que el que escucha y acepta con alegría, ¿verdad? Viene y recibe la palabra y quizás se goza un poco, pero no tiene raíces, ¿verdad? No está arraizado, no tiene profundidad, ¿verdad? Y cualquier viento puede venir, ¿verdad? Y es sacudido y viene el chisme, viene alguien, ¿verdad? Escucha algo, ¿verdad? Y ya es sacudido, es tumbado fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el tercero dice que el que cae entre zarzas, al que escucha la palabra, dice, pero los afanes, las preocupaciones, la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril, ¿verdad? Como muchos escuchamos la palabra de Dios, pero empieza la semana y los afanes, el trabajo, nos preocupamos mucho más por el trabajo que por la presencia de Dios, ¿verdad? Nos preocupamos quizás, ¿verdad? Para aprender del trabajo, queremos hacerlo mejor, ¿verdad? Y es bueno estudiar y hacerlo mejor, llegar a lugares altos, estudiar y hacerlo mejor, ¿verdad? Yo trato de hacerlo para mí, ¿verdad? Quiero seguir escalando, ¿verdad? Y que el Señor me ayude y me bendiga, ¿verdad? Pero tenemos que tener en prioridad la presencia de Dios, ¿verdad? Que los afanes no nos tumben a un lado, ¿verdad? De la presencia de Dios, ¿verdad? Quizás el trabajo, ¿verdad? Para el trabajo ponemos mucho esfuerzo, ¿verdad? Hacemos todo para el trabajo, nos dicen estar a tal hora y ahí estamos, nos dicen esto y ahí estamos y ocupo aprender y invierto dinero para mi trabajo, pero cuando se trata de la obra de Dios, ¿verdad? Nos duele poner un poco de nuestro tiempo, nos duele poner un poco de nuestro dinero, ¿verdad? Nos duele invertir en la obra de Dios, aún invertir para nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra casa, para la obra de Dios, ¿verdad? Para aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Para el trabajo quizás compramos libros para aprender a estudiar, y cuando se trata de la palabra de Dios, ¿verdad? Venimos y buscamos la Biblia más barata ahí en Walmart, ¿verdad? No vamos a una librería, una Biblia de estudio buena, ¿verdad? Que te ayude a estudiar la palabra de Dios, a entender, a comprenderla, ¿verdad? Tratamos de gastar lo menos en lo involucrado para Dios, ¿verdad? Pero en lo secular quizás invertimos y hacemos mucho, ¿verdad? Mucho tiempo, mucho dinero, ¿verdad? Y así es nuestra vida, ¿verdad? Es lo que trata de decir, ¿verdad? Quizás sí sucedió, ¿verdad? Con Abinadab. Él conocía mucho de la presencia de Dios, pero no caminaba, no hacía todo lo necesario que decía la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando vino a la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Él con un corazón sincero, ¿verdad? Él aceptó, ¿verdad? Aún no siendo, ¿verdad? Él la trató mucho mejor que los sacerdotes, que los escogidos por Dios, ¿verdad? Como les decía, él venía de la ciudad de Gad, del pueblo enemigo, un pueblo, enemigo, ¿verdad? Era Obed-Edom, que era quizás nadie, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, porque en los tiempos de antes solamente los escogidos del linaje, ¿verdad? Por herencia podían estar en la presencia de Dios, podían manejar la obra de Dios, ¿verdad? Pero Obed-Edom no era del linaje escogido, ¿verdad? Él era pueblo de los enemigos de Dios, ¿verdad? Pero él en su corazón dispuso, ¿verdad? Guardar el arca del pacto de Jehová con un corazón sincero, agradecido, ¿verdad? Y lo tomó, ¿verdad? Con temor y temblor, ¿verdad? Pero lo hizo con agradecimiento, ¿verdad? Y es lo que debemos de hacer nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Quizás a algunos, al menos yo lo he escuchado, ¿verdad? Algunos que dicen, ¿verdad? Quizás yo no me meto mucho en la presencia de Dios porque a veces me va más mal, ¿verdad? Y yo lo he escuchado, ¿verdad? Y me da tristeza cuando dicen eso, ¿verdad?
porque la presencia de Dios, ¿verdad? Al saber tratarla, ¿verdad? Al recibirla en tu corazón, ¿verdad? Es la que rompe heridas, rompe cadenas, ataduras que tienes en tu vida, ¿verdad? Amén, aleluya. Rompe, restaura matrimonio, restaura, es el que bendice, así como la casa de Obed-Edom dice que bendijo a su casa, a su familia, y todo lo que él tenía fue bendecido porque él la trató con sinceridad, con un corazón sincero. Pero si tratamos la presencia de Dios en nuestra vida, el Señor quizás no puede herir porque llevamos su nombre en vano, ¿verdad? Y nos decimos ser cristianos, ¿verdad? Pero la presencia de no reflejamos la presencia de Dios, ¿verdad? Y el Señor puede venir y quizás herirnos de cierta manera, ¿verdad? Y hasta cuando el Señor nos hiere es algo, nos corrige, ¿verdad? Es algo bueno que debemos apreciar, ¿verdad? Que el Señor aún nos ama y nos quiere corregir, ¿verdad? Aún está su mano extendida, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Decía Ramiro, ¿verdad? Ya es poco, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Esperamos mientras el mundo se alista, ¿verdad? Para todo lo que sucede, la venida del anticristo, ¿verdad? La iglesia ocupamos estar preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para el arrebatamiento del Señor, ¿verdad? Ocupamos preparar nuestros corazones, así como decía Ramiro, ¿verdad? Que nuestro aceite, ¿verdad? Esté lleno siempre, ¿verdad? No solamente quizás venir y llenarlos los domingos, ¿verdad? Y del resto de la semana se nos va bajando y ya venimos el domingo y ya está vacío otra vez, ¿verdad? Ocupamos traer el aceite lleno, ¿verdad? Si hubiéramos, ¿verdad? Si hubiera esa hambre por la presencia de Dios de toda la iglesia, ¿verdad? Si viniéramos todos llenos de la unción, del aceite, ¿verdad? La presencia de Dios, pienso que descendería, ¿verdad? Y habría una presencia que cubriría todo, ¿verdad? Y sanaría, libertaría al pecador, ¿verdad? Al que está en tinieblas, ¿verdad? En pecado, en malos hábitos, ¿verdad? El Señor lo libraría, lo sanaría con su presencia, ¿verdad? Porque la presencia de Dios es lo que hace, ¿verdad? Y es lo que hizo con Obed-Edom, ¿verdad? Eso es solamente en 3 meses, ¿verdad? Que él fue bendecido, él y toda su casa, ¿verdad? Y al estar después, ¿verdad? Dice que David escuchó, ¿verdad? Que Obed-Edom había sido bendecido, él, su casa, ¿verdad? Y que ellos habían bendecido de tal manera, ¿verdad? Y Obed-Edom, ¿verdad? Él conocía toda la historia, pues él era de Gad, ¿verdad? Como les había dicho, Obed-Edom era de tierra de los filisteos. Él había conocido cuando habían traído el arca, que la habían capturado, y él conocía, ¿verdad? Cuánto daño había traído el arca a su tierra, ¿verdad? La tierra de los filisteos, que había herido a su Dios, ¿verdad? El Dios Dagón, ¿verdad? Que había traído tumores a todas las ciudades de los filisteos, y él conocía todo eso, ¿verdad? Pero él aún así abrió sus puertas, ¿verdad? Para recibir el arca del pacto, ¿verdad? Y me imagino que la trató de lo mejor, ¿verdad? ¿Qué hizo Obed-Edom, ¿verdad? ¿Qué hizo que se sintiera, ¿verdad? Dios a gusto en su casa, ¿verdad? Y en la casa de Abinadab, ¿verdad? No se sintió a gusto, no lo bendició, pero en la casa de Obed-Edom como que Dios se sintió a gusto, ¿verdad? Y lo bendijo en todo lo que tenía, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Digo, porque Obed-Edom, él conocía todo, ¿verdad? Conocía todo lo que había sucedido, y conocía él que acababan de matar a uno que venía en el camino, ¿verdad? Y aún David temió, ¿verdad? Pero Obed-Edom se esforzó y él tomó el arca del pacto para su casa, ¿verdad? Y él fue bendecido, ¿verdad? Y así es con nosotros, ¿verdad? Cuando tomamos esa valentía, por eso dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? Porque mientras muchos tienen miedo a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque trae quizás maldición, trae ciertas cosas, pero porque llevan el nombre de Dios en vano, se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y quizás no lo son, ¿verdad? No los conocen, ¿verdad? Obed-Edom fue bendecido, todos conocían, todos escucharon que Obed-Edom había sido bendecido, ¿verdad? Y no como Abinadab, ¿verdad? Quizás Abinadab no sucedió nada, ¿verdad? Y debe de suceder con nosotros, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios entra en nuestras vidas, debemos ser bendecidos, ¿verdad? No solamente económicamente, ¿verdad? Sino de todas maneras, en nuestra familia, en nuestro hogar, porque lo que deseamos más, ¿verdad? Es estar en la presencia de Dios algún día, ¿verdad? Es lo que anhelamos, nuestra lucha, pues dice Pablo, ¿verdad? Cuando estés desanimado,
echa mano, ¿verdad?, de la vida eterna. Acuérdate que algún día vas a estar en la presencia de Dios, allá, que el Señor ya viene pronto, ¿verdad? Amén, y como aleluya. les decía, ¿verdad?, Ramiro también lo mencionaba, estamos cerca, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?, quizás el Señor venga pronto, el año que sigue, en 20 años, ¿verdad? No lo sabemos, pero como se mira, ¿verdad?, todo se está alineando para la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ocupamos estar preparados, llevarnos el arca de Dios para nuestra casa, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga y tratarla con reverencia, como se debe tratar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿verdad? Que sean bendecidos nuestro hogar, ¿verdad?, nuestros hijos, así como la vida de Obed-Edom. Dice que después el rey David, ¿verdad?, como les decía, el rey David decidió, escuchó, ¿verdad?, él había escuchado que había bendecido, que la casa de Obed-Edom había sido bendecida tremendamente, ¿verdad? Y él decidió, tomó ánimo, ¿verdad? Y él decidió, dijo, pues yo quiero esa bendición para mi casa también, ¿verdad?, para la ciudad de Jerusalén. Y él se esforzó y otra vez juntó a todos los levitas, los sacerdotes. Pero si usted lee en Crónicas, ¿verdad?, dice que como que David leyó la palabra de Dios y él se dio cuenta, dijo, solamente por los levitas debe de ser transportada el arca, ¿verdad? Y como que una vez, ¿verdad?, otra vez reunió a todos el pueblo de Israel, ¿verdad? Y una vez de manera correcta lo hizo David, ¿verdad? Fue y recogió el arca, ¿verdad? Pero esta vez cargada en los hombros de los levitas, no en un carro nuevo jalado por los bueyes, ¿verdad? Esta vez en los hombros de los levitas, ¿verdad? La trajo a David a su casa, ¿verdad? Y daban 6 pasos y sacrificaban holocausto, ¿verdad?, en Jehová, 6 pasos y sacrificaban holocausto, ¿verdad? Porque así decía la palabra de Dios, ¿verdad?, que ocupaban ofrecer ofrendas, ¿verdad? Y David lo hizo así, ¿verdad? Y trajo el arca a Jerusalén, ¿verdad? Y estando ya en Jerusalén, ¿verdad?, dice que estando Obed-Edom tenía, ¿verdad?, él no quería dejar, ¿verdad?, la presencia de Dios. Él buscaba la presencia de Dios aún siendo un pueblo, ¿verdad?, lejano, que no conocía de Dios, ¿verdad? Él no creció en la iglesia, como se puede decir, ¿verdad? Obed-Edom era, como les decía, de los filisteos. Él no era judío, no conocía todas las leyes, no conocía todas las ordenanzas, ¿verdad?, que se tenían. Pero él anhelaba estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Su corazón estaba dispuesto para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice que después, al estar, ¿verdad?, se menciona varias veces el nombre de Obed-Edom, ¿verdad? Dice que el rey David decidió dejar a Obed-Edom y a sus hermanos como guardas de las puertas del templo, ¿verdad? Ya cuando el arca fue puesta, ¿verdad?, ahí lo puede leer en Primera de Crónicas 16:38, ¿verdad?, donde dice que ahí dejó delante del arca del pacto Jehová y Asaf a sus hermanos para que ministraban de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y Obed-Edom hijo de Jedutum y a Osa como porteros, ¿verdad? David los puso como porteros de la arca de Dios, ¿verdad?, en el templo, cuidando la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debe traer a nosotros, ¿verdad? Buscar siempre estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Estar cerca, ¿verdad? Que tengamos esa intimidad de siempre buscarle, ¿verdad? Obed-Edom también se decía, ¿verdad?, que él buscó, ¿verdad?, que él no sabía, él buscaba tocar la trompeta, ¿verdad?, también ahí cuando tocaban, porque tenían que ofrecer alabanzas continuas, ¿verdad? El rey David así lo puso, ¿verdad? Y con el líder, el Asaf, ¿verdad?, que es el líder del canto, ¿verdad? Y dice que también Obed-Edom estaba ahí tocando las trompetas, ¿verdad? Así se mira Obed-Edom, ¿verdad?, que trataba de estar cerca de la presencia de Dios, donde pudiera, ¿verdad?, donde pudiera, él se metía a tocar la trompeta, se metía a cuidar las puertas de la casa, como portero, ¿verdad?, de la casa, del arca de Dios, ¿verdad? Después en Primera de Crónicas 26, ¿verdad?, dice que Dios bendice a Obed-Edom con 8 hijos, ¿verdad? Pues en los tiempos de antes, al tener muchos hijos, se notaba como que eras muy bendecido, ¿verdad? Era bendecido
era una bendición grande, ¿verdad? Tener muchos hijos. Dice después los hijos de Obed-Edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joa, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom, ¿verdad? Y se mira cómo Dios había bendecido en muchas maneras, ¿verdad? A Obed-Edom, ¿verdad? Así es nosotros, ¿verdad? Me hacía pensar un poquito, ¿no? Ahorita nosotros, ¿verdad? Ahorita que el pastor está nombrando, ¿verdad? Para el año que viene los líderes, ¿verdad? Y ocupamos buscar, ¿verdad? Anhelar, trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? Querer estar cerca de la presencia de Dios, ¿verdad? En lo que sea que nos pongan, si es estar en la puerta, ¿verdad? Como porteros, si es tocar, cantar, ¿verdad? Hoy se dice, ¿verdad? Que Obed-Edom no era principal, ¿verdad? En la música, él se dice que era del segundo orden, ¿verdad? Él no era principal, él esperaba estar cuando le tocara su turno, ¿verdad? Pero me imagino que él lo hacía con ansias, ¿verdad? Él anhelaba tocar, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Nosotros quizás no nos gusta, si no soy el primero, ¿verdad? No me pongan, ¿verdad? Si no soy el primero en tocar siempre, ¿verdad? No quiero estar, ¿verdad? Pero ese era el corazón de Obed-Edom, ¿verdad? Aunque fuera el segundo, ¿verdad? Cuando viera la oportunidad, él quería estar ahí cerca de la presencia de Dios, él quería trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? Y ocupamos nosotros anhelar ese trabajo arduo en la obra de Dios, en la iglesia, en lo que se nos ponga a hacer, ¿verdad? Y no tanto aquí, sino en nuestro hogar, como les decía, ocupamos trabajar con nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, en nuestros trabajos, que nos conozcan como hijos de Dios, como portadores de la presencia de Dios, ¿verdad? Que se note algo diferente en nosotros, nuestra manera de hablar, de vestir, de todo lo que hagamos, ¿verdad? Que se note que somos una gente, un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Para habitar, ¿verdad? Porque la presencia de Dios ya no habita en el arca, ¿no? Sino habita en la presencia en el templo de nosotros, ¿verdad? Así lo dice Pablo, ¿verdad? En Hebreos. Dice que ya eso era un tipo, ¿verdad? Lo que había de venir, y ya no solamente se ofrecían en aquellos tiempos sacrificios de sangre, ¿verdad? Pero ahora solamente por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Una sola vez, ya no se ocupa hacer eso, ¿verdad? Y viene la promesa de la presencia de Dios a nuestras vidas, y podemos tener esa presencia de nosotros, llevárnoslas a nuestras casas, ¿verdad? Todo el tiempo, no solamente una vez al año podemos dar ese acceso, ¿verdad? Sino ya es para nosotros, cada que vivamos conforme a la palabra de Dios, tenemos ese acceso de entrar a la presencia de Dios. Y ya estoy por terminar, ¿verdad? Si gustan pasar los músicos, y también si se gustan poner de pie, ¿verdad? Ya estamos por terminar, ¿verdad? También, ¿verdad? Dice que Obed-Edom fue bendecido, ¿verdad? También después en Primera de Crónicas 26 dice que la bendición de Dios estuvo con sus hijos, dice hasta la tercera generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Dice Obed-Edom tuvo un puesto privilegiado desde los porteros del templo, ¿verdad? Dice en Primera de Crónicas 26:15 que cuando se escuchó suertes para ver cuál era la puerta correspondiente a cada familia, la suya le tocó la del sur, es decir, la más importante, pues conectaba al templo con el palacio real, ¿verdad? Y ese algo que echaban suerte, ¿verdad? Eso ya era escogido por Dios, ¿verdad? Ciertos títulos los pone el hombre, ¿verdad? Pero ya hay ciertos que son escogidos por Dios, ¿verdad? Y aún en eso Obed-Edom fue puesto, el Señor escogió a Obed-Edom para tomar la puerta del sur, que cuidaba los bienes, ¿verdad? Las provisiones del templo. Y se dice, ¿verdad?, que sus hijos fueron también después, mucho tiempo después, ¿verdad?, ya siglos después, dice que sus hijos fueron siendo comisionados para administrar las provisiones del templo. Pues se mira mucho después, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 24-25, ¿verdad? Alrededor de esos 2 siglos más tarde, ¿verdad? Todavía se escucha de la familia de Obed-Edom. Ya había pasado mucho tiempo y su familia seguía estando a cargo de las provisiones del templo. Dice el versículo 24, asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en el arca de Dios en casa de Obed-Edom,
y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria, ¿verdad? Y ahí se encuentra Obed-edom, ¿verdad? Una vez más, mucho tiempo después, ¿verdad? Porque cuando entra el Señor a nuestras vidas, ¿verdad? Y lo sabemos aceptar, sabemos vivir conforme a su palabra y tomar esa presencia de Dios como se debe, la bendición de Dios alcanza para nosotros, nuestros hijos y hasta generación en generación, ¿verdad? Porque dice que toda la familia de Obed-edom eran bendecidos, parece que eran 72 y todos eran bendecidos, todos sus hijos, ¿verdad? No había ninguno que no tuviera la presencia, la bendición de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos para nosotros, ¿verdad? Si la tomamos, que seamos bendecidos nosotros a nivel de iglesia, a nivel personal, con nuestra familia, ¿verdad? En todo lo que hagamos, que seamos bendecidos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Y nuestras generaciones, ¿verdad? Que vienen en el futuro, si el Señor no viene antes, ¿verdad? Y así como está de pie, ¿verdad? Incline su rostro, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración, ¿verdad? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero a nivel iglesia, yo quisiera, tenemos muchas veces el arca, ¿verdad? El cofre de la presencia de Dios, tenemos la doctrina, para mí, ¿verdad? Una de las mejores doctrinas, he tratado de estudiar un poquito acerca de las otras, ¿verdad? Y nada, no se apega a la doctrina que tenemos nosotros, la doctrina apostólica pentecostal, ¿verdad? Amén, Seguimos aleluya. la palabra de Dios a lo más pegado y quizás tenemos el cofre, ¿verdad? Cubierto de oro, lo tenemos, pero como Abinadab, ¿verdad? Ellos tenían el arca, pero no tenían la presencia de Dios, Gloria a Dios, aleluya. ¿verdad? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo anhelo la presencia. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Incline su rostro y vamos a orar, ¿verdad? Que el Señor venga con esa presencia, ¿verdad? Sobre nuestras vidas, sobre cada culto, sobre cada vez que nos reunamos, ¿verdad? Sobre nuestras vidas, que la presencia de Dios venga y tome control, que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte, ¿verdad? Y mientras los músicos entonan un canto, incline su rostro y vamos a orar por esa presencia en nuestras vidas a nivel personal, a nivel iglesia, que la presencia de Dios venga y nos sature. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando
De Cristo, hermanos, Amén. ya deseamos para Joan Dios lo bendiga. que Dios los bendiga y que Dios les siga dando palabra para el pueblo del Señor, porque Dios habla a través de sus hijos y también habla de diferentes maneras. Siéntense un momento, por favor. Quiero hacer lo que hice el viernes, de agradecerle a todos los que y las que trabajaron en el evento que se hizo desde el miércoles a las hermanas, a todos, ¿verdad? A veces nombro a alguien que hizo mucho trabajo, pero fue un equipo. Y yo el viernes mencionaba en especial a la directora, a la hermana Rosa, a Isamar, que desde que empezaron hasta terminar ellas no pararon. Así no fuera una u otra, ellas no pararon, ¿verdad? Y demasiado cansadas. Agradezco a sus esposos también, de ellas como de los demás hermanas, por el trabajo que se hizo, que fue muy agotador, pero hermanos, nunca habíamos tenido un trabajo así como este que se hizo, tan agotador. Y se hace agotador porque no tenemos todos los elementos. El trabajo de 20 o de 30 lo hacen 8 o 10, entonces es mucho trabajo, pero se pudo sacar adelante. Gracias a quienes pudieron hacer todo esto, en sus fábricas, en las fábricas más bien, y en las escuelas, ¿verdad? Las maestras que pudieron ayudarnos, ¿verdad? Dios bendiga a las hermanas que trabajan en las escuelas como maestras, que nos ayudaron también a hacer este trabajo. A todos les agradecemos, hermanos, y yo estoy contento porque se pudo trabajar. Fue bastante duro, pero se logró sacar el trabajo, gracias a Dios. ¿Cuántos están apoyando los 21 días de ayuno? Aleluya. El próximo domingo, amén, gracias, Señor. Amén. El próximo domingo debemos de terminar los 21 días de ayuno. Y yo voy a estar haciendo esto siempre. Hay cosas que son, y sería algo errático decir que no es de Dios hablar de ayunar y de orar. Es decir, todo lo que es oración, ayuno, leer la Biblia, todo es de Dios, todo es de parte de Dios. Yo creo que como pastores tenemos siempre que estar invitando a la iglesia a hacer esto. Y bueno, queremos decirles que pues a través de estas actividades es como Dios sigue bendiciendo a su iglesia. Estamos ya mirando la manera de restaurar algunas actividades, como la escuela bíblica, las células, las actividades que teníamos el sábado, ya estamos también trabajando en ello. Y
y yo no, hay cosas que voy a invitar y no a todos, porque sé que algunos no lo van a hacer. Invitamos a ayunar y si son 60 ayunan 5, 10 y a veces invitamos a leer la Biblia y si somos 60 o 70 son 5 los que leen la Biblia. Entonces va a haber actividades donde yo ya solamente invite a los que sé que lo van a hacer, porque algunos no lo hacen y luego critican. Entonces todo lo que sea de parte de Dios voy a estar diciendo, invitando, ¿verdad? Y por supuesto sé que vamos a tener el apoyo, si no de toda la iglesia, de un buen grupo. Entonces, hermanos, estamos tratando de restaurar estas actividades. Ahorita no tenemos servicio entre semana, es decir, y hablo de culto, si tenemos estudio bíblico, pero no tenemos culto solo los domingos, y esto a mí sí me preocupa. Entonces, estoy viendo todo esto que ya estoy empezando a trabajar en ello. Las células también vamos a tratar de ahorita lamentablemente uno de mis líderes que estaba ya listo y diciéndome que a qué horas empezamos las células, pues se nos enfermó y no ha podido asistir, pero sé que el hermano Berumen está listo para trabajar en esto como líder, porque él ha trabajado conmigo en células por muchos años. Así de que, hermanos, hay que orar por cada actividad que vamos a ir restaurando, vamos a ir poniendo, y por cada hermano y hermana que va a ir haciendo. Estamos ya por anunciarles una vigilia en el mes de diciembre, si el Señor lo permite, ¿verdad? En el mes de diciembre espero ya tener todo el equipo de líderes, porque voy a empezar a hacer reuniones para ir señalando, ¿verdad?, algunas actividades, como para también enseñar las funciones de la iglesia, las actividades doctrinales. Hablaba Joana acerca de la doctrina apostólica y pentecostal. Somos pentecostales, creemos en el Espíritu Santo, y todo esto tenemos que enseñarlo para que nuestros líderes estén bien cimentados y sepan lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Por eso quiero diciembre aprovecharlo y hablar con los líderes que están ya listos para trabajar, listos para echarle muchas ganas en el 2021. Yo estoy, antes de que termine un año, estoy muy motivado para empezar el siguiente año con muchas ganas y para hacer lo que no pudimos hacer en el anterior. Este año fue un año muy pasivo, y a través de, mejor dicho, por lo que pasó, por la pandemia, incluso tuvimos que cerrar el templo por semanas o meses, y muchas actividades tuvieron que cancelarse hasta ahorita. Por eso estoy hablando de restaurar, y que ya estoy trabajando en ello, ¿verdad? Porque queremos, hermano, que la iglesia sea una iglesia que esté activa, una iglesia que esté haciendo la voluntad de Dios. Si hay algo que el enemigo quiere, es que sea una iglesia pasiva, que no haga mucho para Dios, y yo creo que a nosotros no nos conviene eso, porque dice que ojalá cuando venga el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. No dice que nos encuentre sentaditos o durmiendo o no haciendo nada. Pues, el Señor, cuando venga a levantar a su iglesia, debe de hallar una iglesia activa, una iglesia amorosa, una iglesia entregada a Él, una iglesia que esté buscando la presencia del Señor. Amén. Entonces, de eso estoy hablando al hablar de actividades, ¿sí? De actividades. Si alguien no está de acuerdo en alguna, que no critique, sino va a apoyar
no va, lo que queremos es que se pueda activar más la iglesia mientras podamos. Hay quienes hablan de que posiblemente pronto lo de la pandemia vuelva otra vez, y ahorita que tenemos esta oportunidad de reunirnos y de adorar a Dios y de hacer lo que podemos hacer, pues vamos a hacerlo. Ya si llega el momento en que no, bueno, pero hay que aprovechar ahorita, amén, hermano. Yo siempre les digo que hay gente que quisiera estar hoy aquí en la iglesia y no puede estar. Yo les aseguro que los hermanos que están muy enfermos ahorita, o que no, algunos que por alguna situación difícil no pudieron venir, quisieran ellos estar aquí, amén, pero no les es posible estar. Entonces, hermanos, pero oremos a Dios para que el Señor nos bendiga y podamos hacer lo que tenemos que hacer para el Señor, amén. Al terminar este servicio, por ahí el director de la escuela bíblica está invitando a algunos varones. Tenemos un pequeño problema, no es problema, es solo de cambiar un aire en el salón de los niños, un aire acondicionado, ya lo tenemos, y ya tiene días la hermana Tabita pidiéndonos que le cambiemos ese aire, y si ya lo tenemos ahí, pues solo el hermano Fin está pidiendo a algunos varones que lo ayuden, porque el aire que se va a poner es un poco voluminoso, un poco grande. El que está puesto es más pequeño, y aparte de que no está funcionando bien, y los niños pues están bien acalorados, y queremos ahorita, al terminar el servicio, que algunos varones se reporten con el hermano Fin para ayudarle a hacer este cambio de aire en el saloncito de los niños, por favor. Bien, hermanos, pónganse de pie, por favor. Tuvimos la visita del hermano Héctor, el obispo, y tuve una reunión muy productiva. Tuvimos hasta la madrugada en reunión hablando, y parece que está muy contento con el trabajo que estamos haciendo. Él dice que son pocas las iglesias que están haciendo lo que está haciendo esta iglesia, y que él está muy contento por lo que ha hecho y está haciendo y está trabajando esta iglesia. Así es de que, hermanos, pues ojalá y que sigamos así trabajando para el Señor, amén, y sigamos unidos. Yo la última predicación el domingo pasado hablaba de la unidad, que en la iglesia debemos de trabajar unidos para el Señor, porque estamos trabajando para el Señor, no estamos trabajando para un líder o para una líder o para el pastor, estamos trabajando para el Señor. Y Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él y no como para los hombres, amén. Bien, hermanos, no hemos orado por las necesidades, y hay gente enferma. Tenemos al hermano Berumen. Bueno, el hermano Francisco sé que está enfermo, él no se ha reportado, pero el hermano Berumen sí me ha hablado seguido, ¿verdad? Y de su condición. El hermano Francisco, pues solo por ahí oigo que está enfermo, y yo a veces les he dicho, a veces no oramos por un enfermo porque pues no son, yo se los he dicho, y a lo mejor disculpen si soy un poco tosco a veces para hablar, pero a veces no somos adivinos para orar por alguien si no sabemos, no tenemos la seguridad. Entonces, si un hermano está enfermo, pues debe llamar para pedir oración, llamarle al pastor, llamarle al hermano, ¿verdad? Para que la iglesia esté en oración. Entonces, hay que orar, hermanos. Por ejemplo, el hermano Marco Antonio en su ausencia, él me avisa y me dice, pastor, no voy a estar en mi trabajo y esto. Entonces, hay gente que se ausenta, no sabemos si está enfermo, tiene problemas. ¿Sí? En el caso de Cristian sabemos su ausencia también, o sea, porque ellos nos avisan. Pero si una persona, un hermano o hermana no avisa, pues a lo mejor le avisará al director, pero si el pastor no sabe, esa es una de las cosas que voy a tratar también en las reuniones, porque a veces el pastor no sabe y se nos ausenta alguien, algún ministerio, y el director o la directora no le avisa al pastor.
tenemos que estar orando por esas personas para que les ayude el Señor. Amén. Y porque el pastor va a decir, bueno, el hermano no vino, la hermana, porque es una irresponsable y es líder, pero al pastor no se le avisó. No estoy enojado, así tengo la cara, Padre Cristo. No, solo estoy avisando, solo estoy diciendo qué es lo que vamos a trabajar y hacer, porque es para el Señor, es para Dios lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Aló. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y ¿cuántos se acuerdan de aquel canto que decía que no se acabe el gozo que hay en mi corazón? Amén. Hermanos, ¿hay alguien que necesite oración en esta tarde? Amén. Hermano Ibis, vamos a orar por hermano Ibis. Vamos a orar por Ibis, ¿verdad? Y va también. La hermana Esperanza, hermano, pide por Jenna Alonso de cáncer. Ok, bien, Alonso, por cáncer. Y hermana Centeno. La familia Centeno. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, por estas necesidades. Vamos a pedir por Ibis, vamos a pedir por el hermano Berrume, por el hermano Francisco, por las hermanas que quiere usted venir al altar. ¿Usted cree que el Señor puede hacer algo en esta tarde? Créale al Señor, hermanos, y de esta manera, orando por las necesidades, orando por los enfermos, le damos gracias a Dios. Amén. En el nombre de Jesús, démosle gracias a Dios por esta actividad. Bendito Dios y Padre maravilloso, Señor, le adoramos y le glorificamos y le damos la gloria a usted. Bendiga a Dios y dele sanidad al hermano Ibis. Sánelo por el poder de su palabra y en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en su nombre, Jesús. Haga la obra de una manera grande y poderosa, como solo usted lo sabe hacer. Señor, por la hermana Esperanza, la